Bueno, lo que ves si nos seguís por la tele y lo que escuchás en radio es lo que pasó ayer en el Capitolio, en el Congreso de los Estados Unidos. Algo impactante, escalofriante, algo que uno no puede imaginar que podría pasar en los Estados Unidos, justamente en este lugar tan importante, donde Mike Pence, a cargo de la sesión del Congreso, el vicepresidente saliente, tenía que certificar en Congreso, ¿no?, el triunfo de Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, y la sesión se vio interrumpida por simpatizantes de Donald Trump, quien hasta hace unas horas estaba sosteniendo que tenía ganada la elección, que le pedía a su vicepresidente que cuente los votos que había que contar, que si lo hacía iban a ganar y que si no lo hacía iba a ser un día triste. Fueron algunas de las declaraciones del presidente Trump de los Estados Unidos. Esto fue impresionante, recorrió todo el mundo. Después la sesión se pudo reanudar y finalmente se certificó el triunfo de Joe Biden. En el medio, y no es menor, hubo 4 muertos, 52 detenidos, 14 policías heridos, y hay funcionarios del gobierno de Donald Trump que están renunciando a sus cargos en los pocos días que le quedan de gobierno. Vamos a hablar con Florencia Grillo, que gentilmente nos atiende. Ella es politóloga, estuvo y sigue en su carrera todo lo que pasa en el ámbito político de los Estados Unidos, es una experta y le damos la bienvenida, le agradecemos este contacto. Florencia, soy Fernanda, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, Florencia, cubriste toda la elección, te hemos seguido en tus redes, en tu trabajo, y ¿esperabas que, finalizado ya esto, a pocos días de que el presidente Trump tenga que ceder su mando, pasara esto? Fue algo impresionante, ¿no? ¿A vos también te impactó, por más de que seguís de cerca esto que sucede? Sí, realmente fue una jornada de muchísima violencia, de muchísimo caos, algo que no se esperaba claramente, y lo que sorprendió fue la ausencia de la policía en los alrededores del Capitolio para proteger, ¿no?, la sesión que estaba llevando a cabo adentro para la certificación de los votos del colegio electoral que le daban la victoria a Joe Biden y Kamala Harris como el nuevo presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos. Lo interesante de todo esto es que no se esperaba que haya hechos de violencia el día de ayer, sino el día 20, que va a ser el día del traspaso de mando oficial Claro. de la administración de Trump a la administración Biden. En ese día sí se esperan protestas, claramente, protestas y contraprotestas, a pesar de que el propio Joe Biden dijo que la gente que vaya a ver el acto oficial trate de mantener la distancia social, siempre manteniendo, ¿no?, el mismo discurso que ha sostenido durante toda la campaña. En cambio, Trump está convocando marchas nuevamente y lo que se vio ayer fue algo insólito. La irrupción dentro del Capitolio es algo que no se daba desde hace muchísimo tiempo. De hecho, fue la primera vez en democracia que esto sucede, Claro. que no es algo menor. Y el resultado, bueno, fueron 4 muertos, una mujer asesinada dentro del Sí. Capitolio, más de 50 heridos, más de 40 detenidos. Fue realmente un desastre. Ujú. Decías en democracia. Realmente hay personas que creen que Trump ganó la elección. Hay norteamericanos que sostienen que Trump ganó la elección. Este dolor, entre comillas, de ellos, porque lo creen así, ¿crees que queda en la ciudadanía en tal vez un acto electoral democrático que les han robado? ¿Crees que hay un quiebre en la democracia de los Estados Unidos? No creo que haya un quiebre democrático, sino que hay sectores muy radicalizados de ambos lados. Tenemos Black Militias, tenemos los Proud Boys, tenemos movimientos de supremacistas blancos, neonazis, que apoyan expresamente al presidente Trump, y que esto lleva a que la democracia estadounidense esté en una encrucijada. Ujú. No diría que es un quiebre democrático, sino que el hecho de no aceptar el resultado de unas elecciones libres, justas y democráticas, como fueron, sobre todo con una participación masiva, como sucedió el 3 de noviembre, con digamos, el facilitamiento, ¿no?, que tuvo en estas elecciones el hecho del voto por correo. Eso amplió la participación, incluyó a sectores que antes no se acercaban a votar. Por eso es tan controversial, ¿no?, esta elección, y me parece que no es un quiebre democrático, sino que es poner en cuestión y poner en tela de juicio muchas cuestiones tradicionales.
¿no? Que venían en los Estados Unidos, como una transición pacífica, algo que vimos como por ejemplo en la transición Obama-Trump, a pesar de que Trump en su campaña en 2016 había desplegado todo un accionar en contra del propio presidente, digo, se llevó a cabo una transición pacífica. Claro. Esto no está sucediendo. Recién ayer, después de todos los hechos de violencia y todas las imágenes que vimos, ¿no? De la gente irrumpiendo en el Capitolio, el presidente Trump seguía sosteniendo, hasta luego de la ratificación y la certificación electoral, que había sido fraudulenta, que las personas, digamos, no podían estar dentro del Capitolio porque ellos son los que defienden la ley y el orden, ¿no? Claro. Este concepto que ha sido transversal al eje de campaña del presidente Trump y que no se estaría llevando a cabo por los simpatizantes, ¿no? Claro. Esto es como... es abrir una puerta que va a ser muy difícil de cerrar, digamos. Esto no termina con la asunción de Joe Biden el 20 de enero. Me parece que eso es lo más interesante y vamos a ver cómo reacciona Trump una vez que deje el poder. Claro. Porque los supremacistas blancos, los neonazis, los Proud Boys, no van a quedarse en su casa sabiendo que el presidente sigue insistiendo en que las elecciones fueron fraudulentas y que básicamente el comunismo, como a ellos les gusta llamarlo, está tomando el poder en los Estados Unidos. Claro. Entonces me parece que lo interesante va a ser ver cómo se desempeña el presidente Trump una vez que deje el poder realmente. Claro. ¿Crees que Trump tiene la capacidad de seguir en el poder estos 13, 14 días que le quedan? Ayer los demócratas le pedían al vicepresidente que haga uso de la enmienda 25, que es un poco cuando el presidente no tiene la capacidad de gobernar como tal, sea el vice el que toma las riendas por estos días. Sí, de hecho, bueno, más de 100 congresistas de los Estados Unidos estuvieron convocando a la 25ª enmienda, que bueno, básicamente es la destitución del presidente y el reemplazo del mismo por el vice, y luego la vacante que queda al vicepresidente debería ser propuesta por el nuevo presidente y votada y ratificada por la Cámara de Representantes y el Senado. Esto claramente no iba a suceder, quedan solamente 13 días de administración Trump. Se entiende la controversia de todo lo que sucedió, pero realmente Mike Pence no tiene el peso y la importancia, digamos, política, la impronta como para hacerlo. De hecho, ayer el propio vicepresidente, fue catalogado como alguien que traicionó al propio presidente, y de hecho parte de su propio gabinete, del vice, no fue habilitado a pasar a la Casa Blanca luego de que se ratificara la victoria de Joe Biden. Entonces digo, hay toda una cuestión ahí propia e interna del propio Partido Republicano que está en disputa, que es aquellos que apoyan al presidente Trump, digamos el trumpismo duro, el núcleo duro del presidente, y el resto que se anima a desafiarlo. Que hoy por hoy desafiar a Trump no es un hecho menor, no es un hecho aislado, sino que, por ejemplo, vimos las elecciones en Georgia hace 2 días, que de hecho esa tendría que haber sido la noticia, ¿no? De que los demócratas consiguen quedarse con el Senado también, pero no, las noticias fueron las irrupciones dentro del Capitolio y el caos que generó todo esto. Y me parece que lo interesante ahí es ver cómo está reaccionando el presidente, porque el presidente es quien tiene la potestad, es quien tiene el poder para decir, no muchachos, no vayan a romper el Capitolio, tengamos una transición pacífica, pero no lo está haciendo. Incluso está yendo en contra de sus propios correligionarios, ¿no? De su propio partido. Entonces, esto me parece que es lo más interesante de analizar, porque algunos estaban diciendo que Trump puede romper con el Partido Republicano y que puede generar su propio movimiento, algo que sinceramente no me sorprendería mucho. ¿No te sorprendería que Trump genere una tercera fuerza allí en los Estados Unidos? Sí, claramente. Digamos, él es quien tiene los votos. Claro. Es un presidente con una impronta muy populista, algo que solemos ver, digamos, en los líderes en Latinoamérica, ¿no? Obviamente defendiendo distintos intereses, ¿no? Sí. Digamos, Estados Unidos tiene otros intereses, otras disputas. Hoy por hoy la disputa principal es con China, digo, nosotros estamos como muy aislados en ese sentido, en esa discusión. Obviamente tenemos que tomar posición como Latinoamérica, ¿no? Elegir un bando. Yo creo que Latinoamérica claramente está posicionándose en contra de los Estados Unidos. Esto no creo que nos beneficie de alguna manera, sobre todo Argentina, entendiendo el contexto de deuda externa
que estamos manejando, Claro, ¿no? Con el claro. Fondo Monetario Internacional. Me parece que en ese sentido, una tercera fuerza en Estados Unidos lo que podría hacer es, primero, romper el sistema de partidos que conocemos, y Claro. segundo, empezar a poner en disputa otras cuestiones como la democracia misma. Claro, claro. ¿Crees que Trump, si no, bueno, si fuese una persona un poco más cauta, podría haberse ido como un gran líder de los Estados Unidos? Se lo celebra en muchas acciones de su gestión, cuando era una persona que vino del empresariado, y todo esto último desde las elecciones empañó, embarró por ahí un poco esa imagen que podría haber sostenido mucho mejor. Sí, sí, claramente. Yo creo que lo que pasó a partir del 3 de noviembre en adelante, primero hizo que bajara mucho la imagen, digamos, de aprobación que tiene el presidente, algo que no se veía hace mucho tiempo. Además es un presidente que ha tenido muchas controversias, pero en el último año, digamos, la crisis sanitaria por el coronavirus, las crisis sociales a partir de las protestas, ¿no? Tras el asesinato de George Floyd, yo creo que marcaron un quiebre, primero en la campaña, pero segundo en la administración misma de Trump, Claro, porque los primeros 3 años habían sido muy tranquilos, muy prósperos para la economía, algo claro. que es muy importante para los estadounidenses, pero obviamente la cuestión social no se puede dejar de lado. Durante junio tuvieron más de 70 ciudades prendidas a fuego, Claro. básicamente con protestas en todos lados, el propio presidente desplegando a la Guardia Nacional y al Ejército en los distintos estados. Digo, no fue un año muy fácil en los Estados Unidos, sobre todo en medio de la campaña, en el medio del coronavirus. Digo, hubo muchas cuestiones que terminaron empañando el último año de Donald Trump, que yo creo que sí, efectivamente, es algo que sostengo, si las elecciones hubiesen sido el 3 de noviembre, pero de 2019, Trump arrasaba Claro. completamente, sobre todo en el sur de Claro. los Estados Unidos. La pandemia también ha venido a jugarle una mala pasada en la gestión, ¿no? Sí, claramente, digamos, la cantidad de muertos que tiene los Estados Unidos, sobre todo entendiendo en el contexto en el cual se está moviendo el presidente, no tener la capacidad y la cintura política para determinar la ayuda financiera, ¿no?, a los sectores más golpeados por la economía tras los cierres de los estados. Digo, todas unas cuestiones que involucran sobre todo la cuestión racial, Claro, claro. que no se puede dejar de lado. Sin lugar a No dudas. se puede no gobernar para el 50% de la población del país, ¿no? Y eso se vio claramente en las elecciones. Quienes apoyaron a Joe Biden y Kamala Harris fueron los latinos, fueron las disidencias sexuales, las minorías étnicas. Entonces digo, hay toda una cuestión detrás que el presidente viene a embarrar, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que si hubiese sido un año atrás, esto no hubiese sucedido, pero es interesante de ver cómo también las calles están tomando otro tono, ¿no? Otra relevancia en la propia política estadounidense, que siempre ha sido muy fría y nosotros la vemos como muy de primer mundo, donde no se moviliza la gente, donde no hay protestas, donde no hay caos, y efectivamente Trump vino a romper con esa lógica, ¿no? Totalmente. La última, Florencia, es a larguísimo plazo. ¿Crees que se puede empezar a gestar un cambio en el sistema electoral de los Estados Unidos? Respecto al colegio electoral. Claro, de que no se vota directamente al candidato, que a veces el más votado no es el electo. Claro, sí, el voto popular lo que hace es empoderar a los presidentes, pero Donald Trump no lo tuvo ni en 2016 ni en 2020. Claro. Esto es algo que hace un poco de ruido, ¿no? Porque en sí, en un sistema electoral normal, como nos gusta llamarlo en Latinoamérica, Sí. hubiese ganado Hillary Clinton Claro. en 2016. Totalmente. Y Joe Biden le sacó más de, creo que 7 millones de votos de diferencia a Donald Trump. Y sin embargo, se sigue disputando y se sigue poniendo en tela de juicio, en cuestión, la legitimidad propia de la elección. Claro. Cuando más de 7 millones de personas le dieron esa confianza al candidato demócrata. Me parece que ahí hay una cuestión de fondo que es la representación efectiva de los Estados Unidos. Es la representación de las minorías, digo, todo pasa por la misma cuestión. La representación de los afroamericanos en el Congreso, digo, por ejemplo, el otro día en Georgia ganó Vanguard y quedan básicamente 3 personas afroamericanas en el Senado. Estamos hablando
de un Senado completamente enajenado de la realidad. En la Cámara de Representantes el promedio de edad es casi de 60 años, Claro. cuando el promedio de edad de un estadounidense es de 35. Entonces, hay todas unas distorsiones etarias, representativas, de distintas etnias. La representación de Estados Unidos está puesta en cuestión hace mucho tiempo, pero esto es un tema que lo viene tratando el ala, digamos, liberal del Partido Demócrata, ¿no? Encarnado hoy por Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez, que ponen en tela de juicio, sobre todo el tema del colegio electoral, que obviamente beneficia a sectores rurales y eso beneficia al Partido Republicano. Claro. Por eso se dice que Donald Trump sin el colegio electoral no hubiese llegado nunca a la presidencia. Totalmente. Porque claramente beneficia al Partido Republicano. Florencia Grillo, te agradecemos muchísimo este contacto.